Después de la batalla de Hogwarts, Harry Potter decidió viajar por el mundo. 12 años más tarde, cuando una nueva amenaza intenta destruir el progreso logrado en Gran Bretaña, regresa a casa para ocuparse de la situación. Durante la pelea que acaba con el pequeño grupo de advenedizos, Harry se encuentra en un mundo de hielo y fuego. Fue extraño regresar a casa después de 12 años. Para Harry Potter los años habían sido interesantes por decirlo menos. Después de derrotar a Dumbledore, y él se negó a usar el título preferido del hombre, Harry decidió que quería alejarse de Gran Bretaña y ver mundo. La batalla había sido un asunto sangriento, afortunadamente, había sido mucho peor para los mortífagos que para los defensores, pero estaba devastado por la pérdida de Remus Lupin, aunque Tonks había sobrevivido a la batalla. A pesar de estar perpetuamente lejos de Gran Bretaña, se mantuvo en contacto tanto con Tonks como con Teddy. Los Weasley habían perdido solo un miembro de su gran familia durante la batalla. Percy murió protegiendo el cuerpo de Fred de una maldición enviada por Rookwood. La familia estaba devastada porque les quitaron a su miembro descarriado solo unas horas después de la reconciliación. La decisión de Harry se vio favorecida cuando se dio cuenta de que todos sus amigos estaban muy concentrados en sus relaciones. Inicialmente pensó que podría volver a estar con Ginny, pero descubrió que ella y Neville habían desarrollado una relación seria. No les escatimó su felicidad y les deseó todo lo mejor antes de partir por primera vez hacia costas extranjeras. Hermione y Ron querían regresar para su 7º año de escuela y explorar su relación. Luna quería pasar tiempo con su padre después de la terrible experiencia que enfrentaron. Harry pensó que iba a morir cuando entró en el bosque esa noche y cuando despertó al día siguiente de la batalla se dio cuenta de que finalmente era libre. Bueno, en su mayor parte libre de todos modos, había cosas de las que debía ocuparse antes de irse. El primero y más importante entre ellos fue resolver el problema que tenía con los duendes. A pesar de su histórica crueldad en asuntos de negocios, estaban dispuestos a escuchar lo que Harry tenía que decir en defensa de su irrupción. Se apaciguaron cuando les presentó la copa de Helga Hufflepuff, que al ser inspeccionada por un duende entrenado en la oscuridad. La detección de artefactos fue confirmada como un receptáculo de alma para el Señor Oscuro. Un recuerdo de pensadero ofrecido por Harry confirmó que, de hecho, estaba escondido dentro de su banco. Todo esto llevó a multas mucho más indulgentes, en lugar de multar todo el contenido de su bóveda fiduciaria y una gran parte de la bóveda familiar de la que no había sido informado. Simplemente se llevaron los fondos necesarios para reparar la mampostería, lo que lo dejó con alrededor de 3/4 partes de sus fondos originales. Fue al darse cuenta de cuánto dinero tenía realmente a su disposición que decidió viajar por bastante tiempo. Si bien no era el mago más rico de Gran Bretaña, tenía lo suficiente para hacer precisamente eso. Luego estaba la cuestión de informar a sus amigos y al ministerio de sus planes. Ron y Hermione inicialmente se ofrecieron a ir con él, pero él se dio cuenta de que, en el mejor de los casos, era solo una oferta a medias y rápidamente les dijo que se quedaran. Sus sonrisas de alivio fueron toda la confirmación que necesitaba de que había tomado la decisión correcta. Molly había intentado exigirle que se quedara, pero retrocedió rápidamente cuando su temperamento se despertó. Esa fue la primera vez que se dio cuenta de cuánto le había estado afectando mágicamente el Horrocrux. Cuando estaba enojado, la magia parecía moverse alrededor de su cuerpo y había terminado con toda discusión sobre el asunto por parte de la matriarca Weasley. Los demás miembros de la familia simplemente le desearon lo mejor después de eso. Decidió informar al ministerio principalmente por respeto a Kingsley, el ministro de magia interino. Harry quedó atónito cuando el hombre simplemente sonrió y no opuso resistencia alguna. Le informaron que los supremaquistas de sangre pura, al menos aquellos que realmente habían sobrevivido a la batalla, habían sido destituidos del gobierno. Los mortífagos que quedaban eran pocos y muchos probablemente abandonarían el país. Ayudó que los fondos para los aurores hubieran sido apropiados de los programas antimuggles y nacidos de muggles de la administración anterior y ahora fueran la fuerza de combate que deberían haber sido hace años. Harry respiró más tranquilo sabiendo que el país no caería en el mismo ciclo de autodestrucción que tuvo después de la última guerra. En retrospectiva, supuso que la verdadera motivación para viajar era el deseo de aprender más sobre el mundo exterior y su magia. Durante la guerra con Tom, Harry no podía negar que estaba poco motivado en sus estudios mágicos y, al pensar en ello, después de todo lo dicho y hecho, no podía entender por qué. Tenía un loco empeñado en matarlo, pero decidió pasar tiempo con Ron haciendo poco o nada y confió en Hermione para ayudarlo a terminar sus clases. Por supuesto, parte de eso se debió a un defecto de carácter personal de su juventud. Quería agradarles a sus amigos y en esa búsqueda interpretó los papeles que ambos querían de él. En su ingenuidad quedó vulnerable y mal preparado para luchar contra su enemigo. Salir para aprender era su forma de asegurarse de no volver a estar mal preparado.
Harry sabía que podría haber regresado a Hogwarts, pero descubrió que la idea le dejó un sabor amargo en la boca. No tenía ningún deseo de que lo miraran con los ojos y lo siguieran por hacer algo que sucedió solo por un capricho de la magia. Luego, en el verano entre la batalla y su partida, tuvo una revelación impactante que hizo que regresar a Hogwarts fuera superfluo incluso si lo hubiera decidido. Había adquirido gran parte de la memoria de Tom. Harry descubrió que después de que le quitaron el Horrocrux le resultó mucho más fácil progresar en la oclumancia. Una noche, mientras revisaba sus muchos recuerdos, se encontró con algunos que rápidamente se dio cuenta de que no eran suyos. Así que buscó bloquear e incluso eliminar los aspectos menos agradables de los recuerdos del hombre psicótico y extrajo todo el conocimiento que pudo de naturaleza mágica. Harry fácilmente podía admitir que sentía repulsión por las profundidades que Tom había estado dispuesto a llegar en su búsqueda de la inmortalidad. Aún así, Harry se sintió mejor con el regalo y comenzó a trabajar para dominar el nuevo conocimiento. Le llevó más tiempo que el verano, pero al cabo de un año pudo asimilar plenamente toda la nueva información. Entonces, después de despedir a sus amigos el 1 de septiembre, comenzó lo que serían años de viajes. Comenzó viajando a Irlanda. Si bien no fue una gran distancia para viajar, fue una experiencia excelente. Disfrutó de la belleza natural del país y descubrió que había focos de comunidades puramente mágicas en el oeste. Estas comunidades estaban formadas por druidas, hombres y mujeres que no necesitaban varitas para poder realizar la magia del mundo. Harry estaba agradecido de haber aprendido el encantamiento de traducción antes de su partida, ya que todos hablaban gaélico. Así que Harry pasó 6 meses en la Isla Esmeralda, 3 meses explorando las hermosas zonas mundanas del país y su gente. Los otros 3 meses los pasó enteramente con los druidas que le enseñaron su tipo de magia. Harry rápidamente encontró su amor por aprender y con entusiasmo asimiló todo lo que pudo de la magia nativa. Era un tipo de magia más simple, más sutil y Harry no tenía dudas de que Neville se sentiría como en casa entre las personas amantes de la naturaleza. Lo que encontró más esclarecedor en su tiempo entre los druidas fue aprender a sentir el entorno que lo rodeaba, las vibraciones de la tierra bajo sus pies y cualquier pequeña cosa que perturbara la paz. Harry deseaba de todo corazón tener la capacidad durante la guerra. Ese tipo de conocimiento de la batalla habría hecho mucho más fácil predecir y contrarrestar los movimientos del enemigo. Mientras estaba en Killarney conoció a una joven llamada Aoife con quien tuvo una breve relación. Ella era amante de la diversión y no esperaba nada de él. Tenía el pelo rojo sangre y ojos azul hielo y él la encontraba increíblemente atractiva. Cuando él le dijo que tenía planes de irse de Irlanda en un futuro cercano, ella simplemente sonrió y le dijo que aprovecharían al máximo el tiempo que realmente tuvieran para pasar juntos. Pasó 3 semanas en Killarney y la noche antes de partir hicieron el amor hasta el amanecer. Honestamente podría decir que recordaría con cariño el país entre la magia que le había enseñado y la mujer que le había brindado una noche de placer tan intensa. Ella le había dicho que la buscara si alguna vez regresaba y él tenía toda la intención de hacerlo. De allí se dirigió a Islandia, donde pasó solo 3 meses en total. Tenían magias que moldeaban el hielo y la nieve de maneras que él ni siquiera habría imaginado. Se sorprendió al descubrir que realmente disfrutaba del clima fresco del lugar y asimilaba todo lo que podía sobre el pequeño país. Sin embargo, la verdad es que fue uno de los destinos menos educativos. Luego reservó un pasaje a América. Allí pasó 5 años de su vida, la mayor parte de su tiempo lo pasó en los Estados Unidos viajando por las ciudades y entre el resto de las tribus indias. De ellos aprendió mucho sobre los aspectos espirituales de la magia, como trabajar dentro de lo etéreo, las cosas que no se podían ver. Sus enseñanzas le dieron una mayor apreciación de lo que era cuando comenzó a ver más allá del velo de la vida y la muerte. Visitar Gettysburg fue una experiencia increíblemente desgarradora después de eso, ya que más allá de los fantasmas que permanecían allí para que cualquier mago los viera, podía ver las cicatrices de la gran batalla dentro del reino espiritual. Visitó las principales ciudades del país, desde Nueva York hasta Los Ángeles y todos los lugares intermedios, y rápidamente descubrió que prefería la calma del país al ajetreo y el bullicio de las ciudades. Parte de eso probablemente se debía a los electroimanes de los miles de dispositivos que había dentro. Tendían a provocarle dolores de cabeza. También conoció a personas de la comunidad de American Magical en general cuando visitó cada ciudad equivalente al Callejón Diagon. Rápidamente se dio cuenta de que, más allá de la moda y la política, la mayoría eran tan anticuados como la magia de Gran Bretaña. No aceptaron los avances tecnológicos, aunque existían alternativas mágicas a ciertas cosas. Cuando Harry se tomó el tiempo para pensar en este hecho, no le sorprendió. Gran parte de lo que los muggles lograron a través de la tecnología mágica se podría hacer con bastante facilidad.
La ciencia era para todos los efectos solo otra forma de magia, tal vez por eso los muggles estaban desarrollando el mismo tipo de pereza y complacencia que la magia había tenido a lo largo de los años. La única excepción a esta tendencia son las personas muy motivadas e inteligentes. Harry tuvo algunas relaciones breves durante su estancia allí, pero descubrió que la mayoría no eran más que un medio para aliviar el estrés físico. No pasó más de un mes con cada una de estas mujeres. América del Sur fue una experiencia diferente para él, ya que fue la primera vez que conoció a los verdaderamente afectados por la pobreza, al menos de una manera tan obvia. Fue por esta razón que pasó la mayor parte de su tiempo con las tribus de la selva amazónica, donde aprendió su tipo de magia. Con el tiempo se había dado cuenta de que su poder estaba aumentando y en las áreas aisladas del bosque podía realmente flexionar sus músculos. Lo que encontró lo asombró, ya que no tenía dudas de que habría sido igual a Tom si hubieran peleado ese día. Fue en este punto que se alegró de haber conservado la varita de Saúco a pesar de lo que les dijo a sus amigos. Su varita sagrada parecía incapaz de concentrar todo lo que era capaz de poner en sus hechizos, así que comenzó a usar la varita legendaria en su lugar. Por supuesto, no le dijo a nadie que también tenía la piedra de la resurrección, pero lo que otros no sabían no les haría daño. Había vuelto a hablar con sus padres en raras ocasiones y nunca se detenía demasiado por miedo a perderse en esos momentos. Pasó algún tiempo en un par de ciudades importantes. Estando en Buenos Aires conoció a una hermosa mujer con quien pasó 2 semanas muy placenteras. Sin embargo, la relación carecía de sustancia, por lo que no fue una verdadera lucha separarse. De allí se dirigió a Asia pasando otros 3 años en los distintos países. Aquí aprendió la magia del cuerpo y rápidamente se dio cuenta de lo útil que podía ser la conciencia mundial de los druidas cuando luchaban cuerpo a cuerpo. No profundizó en el entrenamiento de artes marciales, pero 2 meses de trabajo casi ininterrumpido en el arte amplificado por el perfeccionamiento mágico le permitieron defenderse con sus propias manos. Algo que lo sorprendió fue que la China mágica era mucho más anticuada que incluso Inglaterra. En la India aprendió por primera vez la magia del parcel. Se alegró de haber conservado esa habilidad de Tom cuando descubrió lo potente que podía ser la magia. Finalmente, regresó a Europa dirigiéndose a Grecia. Había poca magia nueva que aprender allí, en cambio, pasó su tiempo explorando los monumentos antiguos. Siguió camino hacia el norte hasta llegar a Escandinavia. En Noruega aprendió las últimas novedades de magia de sus viajes. Un grupo de hombres y mujeres que aún mantenían los principios vikingos le dieron la bienvenida cuando superó a uno de sus hombres en combate. Se sorprendió al descubrir que eran mágicos, le enseñaron el arte de forjar armas y cómo empuñar sus armas, desde la espada larga hasta la gran hacha. Eran un grupo impresionante y Harry juró que desarrolló una gran cantidad de músculos trabajando el martillo sobre el yunque y remando en sus largos botes. También le enseñaron algunos de los equivalentes nórdicos del latín bastardo utilizado en Gran Bretaña. Mientras estaba allí, conoció a una hermosa chica de cabello rubio y ojos azules llamada Ira. Ella era la primera mujer desde su época con Aoife en Irlanda con la que realmente sentía una conexión. Le encantaba que ella fuera una mujer completamente independiente que estaba dispuesta a pelear con él y a follarlo. Lo que más lamentó fue haberla dejado cuando finalmente dejó su compañía. Viajó nuevamente hacia el sur, hacia Alemania y Francia. Visitó los campos de batalla de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y descubrió que eran muy parecidos a Gettysburg, llenos de fantasmas y estropeados por las muchas muertes que ocurrieron allí. Vio las principales ciudades de cada país y fue mientras estaba en Francia cuando escuchó la noticia que finalmente lo llevaría a casa. Estaba en París comprando ropa cuando lo recibió una Gabrielle de la Cour mucho mayor. Se alegró de descubrir que la joven había superado el culto al héroe juvenil del que Fleur le había informado, aunque todavía se sonrojó bonitamente cuando él elogió su apariencia. De todos modos, fue Gabriel quien le informó sobre el nuevo Señor Oscuro, británico, aunque usó el término a la ligera, quien estaba intentando resucitar la agenda de la sangre pura que había sido prácticamente apagada por el ministro Kingsley. Después de pasar una semana con los de la Cour, Harry decidió que era hora de finalmente regresar a casa, aunque si era honesto, no estaba del todo ansioso por la reprimenda que iba a recibir por no permanecer en contacto con nadie más que con su ahijado y su madre. Por eso Harry se encontró parado en el atrio del Ministerio de Magia. Harry había programado una reunión con el ministro para discutir el tema de la nueva amenaza que había surgido. Harry caminó con cautela a través del ministerio, pero se sorprendió gratamente cuando ni una sola persona se dio cuenta más allá de una mirada superficial y un interés ligeramente mayor por parte de algunas de las mujeres con las que pasó. De nuevo, ya no soy exactamente un chico flaco de 17 años. Esa era ciertamente la verdad, aunque Harry no era un hombre corpulento, tenía brazos fuertes y hombros anchos con una definición extremadamente buena.
Además de sus cambios físicos, su cicatriz característica se había desvanecido hasta ser casi invisible y sus gafas se habían vuelto innecesarias después de tomar una poción proporcionada por los nativos americanos. 10 minutos de viaje por el ministerio y Harry se encontró abordado por la secretaria de Kingsley cuando llegaba a la puerta de la oficina del ministro. La joven estaba claramente irritada con él y gritó, «Disculpe. ¿Puedo ayudarlo, señor?». Harry le ofreció su mejor sonrisa pícara y fue recompensado con sus mejillas sonrojándose ligeramente. «Mis disculpas, señorita, pero tengo una cita con el ministro y somos viejos amigos, así que pensé que a él no le importaría que simplemente entrara». Ella miró el programa frente a ella y luego volvió a mirarlo. «¿Eres el HP que aparece aquí?». Antes de que Harry tuviera la oportunidad de responder, la voz profunda del ministro lo interrumpió. «Sí, él es mi reunión de las 2 con Eva». Kingsley se giró para permitir que Harry entrara a la habitación, le dedicó a Eva una sonrisa más antes de entrar a la habitación. Kingsley señaló la silla frente a su gran escritorio y Harry gentilmente tomó asiento. Kingsley permaneció sentado en silencio durante más de un minuto, simplemente evaluando al hombre que tenía delante. Cuando finalmente habló, fue una simple afirmación: «Te ves diferente». Harry resopló divertido y una sonrisa apareció en el rostro del ministro. «Realmente 12 años fuera de este país y eso es lo mejor que se te ocurre». «Bueno, fue lo más obvio, después de todo te ves completamente diferente de lo que eras». «Supongo que eso es cierto». Harry respondió cordialmente. «¿Cómo han ido las cosas, King?». «Hasta hace poco, las cosas iban genial. Los últimos 12 años han visto un aumento en la igualdad en todos los ámbitos para los nacidos de Muggles y las criaturas mágicas. Nuestras relaciones con los centauros, duendes y hombres lobos son mejores que nunca. Tu amiga Hermione ha estado detrás. Bastante de eso, aunque finalmente se enteró de la relación simbiótica entre el elfo doméstico y el mago y dejó de intentar liberarlos. En cambio, existen protocolos reales para su tratamiento y castigos impuestos en caso de que esos protocolos se rompan». Harry estaba feliz de escuchar que Hermione logró marcar tal diferencia. Un estudio realizado sobre el potencial mágico de los niños sangre pura versus mestizos versus hijos de Muggles demostró de una vez por todas que la creencia de superioridad de los sangre pura no era más que propaganda, proporcionada por las personas en el poder. Eso contribuyó en gran medida a sofocar lo que quedaba de los supremaquistas de sangre pura. Todas son buenas noticias. Harry sonrió. «De acuerdo, pero ahora hay un nuevo grupo que está luchando por la causa de los sangre pura». Las palabras goteaban con desdén. «Afortunadamente, con el aumento de fuerza de las fuerzas de los aurores hemos podido mantener sus acciones ilegales al mínimo. Lograron un control Muggle. Familia. ¿Cómo se llaman a sí mismos?». Kingsley sonrió. «Aquellos de la sangre desean dejar en claro que cada uno de ellos es sangre pura». «¿Cuántos son?». «Por lo que sabemos, entre las 25 y las 30, hemos podido mantener sus números bajo control». «¿Sabes quién es su líder?». «Creemos que es uno de sus antiguos compañeros de clase, un tal Theodore Nott». «Sí, lo recuerdo. Su padre era un mortífago que murió en la batalla de Hogwarts». «Eso sería correcto». Kingsley se quedó pensativo por un momento. «Tenemos información de uno de los capturados de que tienen la intención de asaltar el Departamento de Misterios en busca de poderosos artefactos mágicos e inventos con la esperanza de que compensen sus menos de número y poder abrumadores. Supongo que habrá una emboscada esperándolos». «Sí, me gustaría que fueras parte de ello». Kingsley esperaba que protestara. En cambio, hubo una sonrisa ligeramente salvaje en respuesta. «Pensé que nunca lo preguntarías. He pasado 12 años mejorando mi habilidad mágica y disfruto la oportunidad de ponerlos a prueba nuevamente». Kingsley resopló. «No sé cuánto pondrás a prueba tus habilidades, no son demasiado hábiles, pero tu presencia ciertamente reforzará los espíritus de los demás y hará menos probable que suframos pérdidas». «Excelente. ¿Cuándo debería estar aquí?». «Llegue aquí mañana por la noche a las 9. Por lo que sabemos, planean actuar a medianoche». «Voy a estar allí». Kingsley sonrió y Harry se despidió del ministro. Al regresar a través de los numerosos pasillos, Harry estaba entusiasmado con la perspectiva de utilizar sus nuevos conocimientos en una situación de combate. «Es cierto que he tenido que luchar contra algunas bestias en mis viajes, pero eso es diferente a otro humano». Fue sacado de sus cavilaciones mucho más violentamente de lo que esperaba con una fuerte bofetada en la cara. Cuando miró al perpetrador, se sorprendió gratamente al ver a Hermione parada allí. «Ella se ve bien», finalmente consiguió controlar mejor su cabello. La bofetada fue seguida rápidamente por un fuerte abrazo que Harry le devolvió con gusto. Después de unos momentos, Hermione se apartó y lo fulminó con la mirada. «¿No escribiste?». Harry sonrió tímidamente. «Sí,
lo siento, pero pensé que hablarías con Tonks y mantuve contacto frecuente con ella y nuestro ahijado. No es lo suficientemente bueno, dijo remilgadamente antes de que ambos se echaran a reír, es bueno verte de nuevo, Harry. Tú también, Mione. Ella adoptó una postura autoritaria, algo que él no había visto desde la escuela, estarás en casa de Tonks para cenar esta noche. Era una orden y, dado que ese era el plan de Harry, no le importaba mucho discutir al respecto. Lo haré, te veré allí, supongo. Ella sonrió, por supuesto. Por cierto, te ves bien. Gracias, te veré más tarde esta noche. Se despidieron y Harry pudo llegar al punto de aparición y después de girar con un crujido casi inaudible se encontró afuera de una pequeña y agradable casa en las afueras de Manchester. Rápidamente se acercó a la puerta y llamó. Unos momentos más tarde fue recibido por la visión de un niño de cabello azul de 12 años. El niño lo miró como si lo hubiera visto antes en algún lugar pero no habló. Harry pensó que tendría que ser él quien rompiera el silencio. Hola, debe ser Teddy, asintió, soy tu padrino, Harry. Los ojos del chico se abrieron y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Sin decir una palabra, agarró la mano de Harry y comenzó a arrastrarlo hacia la casa, feliz por el entusiasmo de su ahijado, Harry dejó que sucediera. Cuando llegaron a la cocina, se encontró con Tonks, de cabello rosado, hablando con su madre, Andrómeda. La pareja levantó la vista del ajetreo y el bullicio que causaron y se quedaron en completo silencio por un momento. Un momento después, una gran sonrisa dividió el rostro de duendecillo de Tonks y se levantó para abrazar a su amiga. Watcher Harry. Se alegró de que Tonks hubiera elegido un saludo menos violento que Hermione. Hola Tonks, acabo de llegar del ministerio y quería verte a ti y a Teddy allí. No haber visto a Teddy a lo largo de los años fue el único sentimiento de culpa que albergaba por sus viajes. Espero que el entusiasta saludo haya sido indicativo de su perdón. Tonks sonrió, por supuesto, Teddy ha oído todo sobre ti a lo largo de los años y siempre le han encantado tus regalos, ¿no es así? Miró en dirección a su hijo y él asintió con entusiasmo, pero estoy segura de que a él le gustaría pasar algo de tiempo con su padrino, así que, ¿por qué no vas a pasar un rato con los chicos y mi mamá me ayudará a hacer cena? Andrómeda resopló mientras Tonks, aunque no era terrible, no era una cocinera particularmente buena. Harry asintió y se volvió hacia Teddy, quien rápidamente lo llevó afuera a lo que parecía ser un campo de Quidditch improvisado. Harry se perdió un poco el juego, pero todavía le encantaba volar. Encontraron un par de Nimbus viejos en el cobertizo de las escobas y rápidamente salieron al aire. Harry quedó impresionado con el vuelo de Teddy y el joven se sonrojó levemente ante el elogio. Cuando se le preguntó sobre su vergüenza, respondió rápidamente, bueno, no todos los días te felicita uno de los aviadores más conocidos en la historia de Hogwarts. Bueno, te lo mereces, eres absolutamente natural en la escoba. Gracias. Él sonrió con orgullo. Entonces, ¿en qué casa estás? Harry había oído mucho sobre la vida de Teddy, pero algunas cosas quería preguntarle al niño él mismo. Soy un Hufflepuff como mamá. Una vez más un atisbo de orgullo en su voz. Es una casa estupenda, aunque cualquiera habría tenido suerte de tenerte. Teddy parecía un poco sorprendido de que Harry no insultara a Slytherin, pero en su opinión la astucia y la ambición no eran cosas malas. Además, si las cosas hubieran sido diferentes, habría sido Slytherin. La pareja continuó así durante un par de horas. Teddy le habló de su vida escolar y de sus amigos. Harry se alegró de saber que la vida en Hogwarts se había calmado desde que estuvo allí. Ningún estudiante de primer año debería tener que mirar a la muerte tantas veces como yo. A su vez, le contó a Teddy sus muchas aventuras desde que dejó Gran Bretaña, ya que Teddy ya había escuchado mucho de lo que sucedió en su adolescencia de boca de su madre y su madrina. Harry dejó de lado sus asuntos más sórdidos, no estaba muy interesado en enfrentar a Tonks si corrompía la mente de su ahijado. Finalmente fueron llamados a cenar por una Hermione recién llegada. La comida fue agradable. Harry felicitó a Hermione por las diferentes leyes que encabezó. Su vieja amiga sonrió y le habló de su nuevo trabajo para ver a los clanes de vampiros mejor integrados para que no necesitaran alimentarse de inocentes. El mayor problema al que se enfrentaban eran los vampiros mayores que se negaban a dejar de alimentarse de sangre fresca. Ella esperaba llegar a un acuerdo en el que solo se alimentarían de humanos dispuestos. Tonks fue ascendido a Auror Mayor después de la guerra y realizó principalmente trabajo de escritorio durante los primeros 10 años. Con Teddy en la escuela, comenzó a hacer tareas de campo nuevamente, pero durante el verano trabajó como instructora para la Academia de Aurores. Andrómeda pasó la mayor parte de su tiempo con su ahijado, aunque ocasionalmente viajaba a Europa continental, claramente todavía extrañaba a su marido asesinado.
Cuando finalmente las cosas llegaron a los viajes de Harry, fue bombardeado por preguntas de Hermione, lo que esperaba, sobre las diferentes formas de magia que había aprendido a lo largo de los años. Con mucho gusto le contó todo lo que pudo, pero había un límite en lo que alguien podía explicar sobre la magia compleja en una noche. Hacía mucho que la cena había terminado cuando Harry hizo la pregunta. Entonces, ¿cómo van las cosas con Ron? El rostro de Hermione se oscureció y Tonks comenzó a negar con la cabeza. Harry no esperaba el veneno que desprendía la voz de su viejo amigo. Ron y yo nos separamos un año después de que te fuiste. Harry se sorprendió, parecían tan decididos el uno con el otro cuando se fue. ¿Qué pasó?, preguntó con cautela. Pasamos el 7º año juntos, pero a medida que pasó el tiempo comenzamos a discutir constantemente de la misma manera que lo hacíamos antes de estar juntos. Él no apreciaba que Justin Finch Flatchley fuera nombrado premio anual y constantemente me acosaba sobre lo que estaba pasando en nuestros cuartos privados. Todos le dijeron que retrocediera en un momento u otro. Ginny fue particularmente vehemente en que lo dejara así. Al final del año finalmente lo superó. Hizo una pausa momentánea, ordenando sus pensamientos, luego vino la graduación. Durante la celebración en la madriguera, siguió hablando de que íbamos a casarnos y que yo me quedaría en casa cuando tuviéramos hijos. Lo confronté y nos metimos en una gran pelea. El imbécil pensó que yo iba a ser exactamente como su madre y que iba a cuidar de él por el resto de su vida. Ahora no tengo nada en contra de Mally, excepto que puede ser un poco autoritaria, pero tengo objetivos en la vida y todos requieren que tenga una carrera. Rompí con él. Harry suspiró. Bueno, no puedo culparte exactamente, Mione. ¿Cómo lo tomó el resto de la familia? Ella sonrió, con la excepción de Mally, todos apoyaron mi decisión. Eso obviamente irritó a Ron, pero lo superó una vez que volvió a estar con Lavender. Todavía nos vemos pero no somos más que cordiales el uno con el otro. Me imagino que lo escucharé todo cuando visite la madriguera mañana. Hermione se rió entre dientes. Oh, estoy segura de que lo harás. ¿Entonces hay alguien nuevo en tu vida? El sonrojo que adornaba su rostro hizo obvio que había. De hecho, he estado saliendo con Fran. Esa no era la respuesta que Harry esperaba. ¿Cómo pasó eso? Él y George necesitaban ayuda con el trabajo de Encanto para uno de sus inventos, así que acudieron a mí. Harry no se sorprendió ni remotamente. Nos llevó aproximadamente un mes hacerlo funcionar como queríamos y durante ese tiempo conseguí para ver el lado serio detrás de la cara siempre bromista. Tanto él como George son brillantes a su manera, y desde la guerra encuentro más importante reír. Él lo hace por mí. Bueno, felicidades, ciertamente espero que todo salga bien. Ella sonrió un poco soñadora. Sí, yo también. Harry ni siquiera necesitó preguntarle a Tonks sobre el estado de su relación. Había intentado salir con alguien una o dos veces, pero aún no había encontrado un hombre que pudiera soportar el tiempo que dedicaba a su hijo. Hablaron durante toda la noche hasta que finalmente Harry y Hermione se fueron alrededor de la 1 de la madrugada. Hacía mucho tiempo que habían enviado a Teddy a la cama. Los viejos amigos se despidieron y se aparecieron en sus respectivos hogares. Harry aterrizó afuera del número 12 de Grimmauld Place en silencio y rápidamente se dirigió hacia la vieja casa. El lugar no se parecía en nada a cuando él era un adolescente. Después de destruir el relicario, Creacher se convirtió en un elfo doméstico extremadamente obediente y cuando Harry regresó a la vieja casa el verano antes de abandonar Gran Bretaña, el viejo elfo se ocupó rápidamente de la suciedad y la oscuridad que había permitido que permanecieran a lo largo de los años. El retrato de la señora Black se movió para que pudiera estar más cerca de Creacher, algo que le alegraba. Harry subió las escaleras y tan pronto como su cabeza tocó la almohada se quedó dormido. A media mañana del día siguiente, Harry estaba parado afuera de la casa deforme que amó en su juventud. La madriguera no había cambiado mucho en los últimos 12 años y siendo domingo por la mañana el lugar estaba tan ruidoso como siempre. Harry se dirigió a la puerta y llamó con fuerza. El silencio reinó dentro del edificio por un momento antes de que la puerta se abriera rápidamente y el rostro de Molly Weasley lo encontrara. Ella lo miró por un momento antes de sonreír ampliamente y arrastrarlo a uno de sus famosos abrazos. Al estar menos desnutrido que en su juventud, lo encontró mucho menos abrumador. Hola Harry querido. Hola Molly, me preguntaba si podría ser bienvenido a desayunar. Por supuesto, por favor, entra. Con eso, lo hizo entrar a la casa donde fue asaltado con abrazos y palmaditas en el hombro. Hermione estaba allí sentada al lado de Fran, George estaba allí con su ahora esposa Angelina y lo que parecían ser sus 2 hijos, Bill estaba parado detrás de Fleur y sus 3 hijos, Ron se sentó junto con Lavender y sus gemelos, Ginny estaba apoyada contra Neville con sus 2 hijos los flanqueaban y Charlie estaba solo, siempre soltero. Los niños estaban emocionados de conocer al hombre del que sus padres les habían hablado tanto a lo largo de los años.
Los padres parecían igualmente entusiasmados de ver a su viejo amigo desaparecido. Ron fue sorprendentemente apagado en su saludo, pero eso pudo haber sido por la mirada evaluadora que su esposa le dio a Harry. Dios, él nunca va a crecer, ¿verdad? Cuando Harry se sentó, todos comenzaron a contar historias de los últimos 12 años. Fred y George fueron bastante simples, continuaron construyendo la tienda de chistes. Ahora tenían 5 tiendas, con el éxito de la tienda en Diagon Alley pudieron expandirse de manera drástica a lo largo de los años. Ahora tenían una tienda en Hogsmeade, Dublín, París y Lyon. Les estaba yendo muy bien y Harry descubrió que él también se había beneficiado. Como primer inversor, le habían concedido una participación del 20% en su empresa. Angelina y Ginny ahora eran cazadoras iniciales de las arpías de Oliad. El equipo había tenido mucho éxito al llegar a la final de la liga 6 veces en los últimos 12 años y ganar 3 de ellas. Ambos habían tomado licencias cuando tuvieron a sus hijos, algo común entre las arpías, era la razón principal por la que tenían 2 equipos de reserva completos. Inicialmente, Ron fue a la Academia de Aurores después de la escuela, pero finalmente no pudo lograrlo. Sin Hermione allí para ayudarlo, eso no es del todo sorprendente. Había pasado 5 años como portero suplente de los Cannons, pero debido a una inconsistencia rampante no pudo romper la alineación titular. Aún así, el contrato que le dieron junto con la carrera de Lavender como diseñadora de moda los mantuvo más que cómodos. Harry se alegró de saber que Lavender estaba haciendo todo lo posible para sacar a la mágica Gran Bretaña de la era victoriana. Neville ahora era el profesor de herbología en Hogwarts, algo que a sus hijos no les gustaba del todo por la expresión de sus rostros. Bill continuó su trabajo como rompemaldiciones mientras Fleur trabajaba a tiempo parcial para Gringotts como guardiana. De los niños, solo la mayor, Victoire, tenía edad suficiente para asistir a Hogwarts. Victoire era una Ravenclaw un año menor que Teddy. Dominique y Louis, sus hijos menores, tenían solo 7 y 5 años respectivamente. Victoire heredó los rasgos Veela de su madre, mientras que los otros 2 hijos tenían el pelo rojo de su padre. Aunque los 3 eran niños pequeños hermosos y probablemente crecerían hasta convertirse en adultos guapos y sus padres fueran algo a seguir y Angelina tenía a Roxanne que se parecía a su madre con los ojos de su padre y al pequeño Percy, que favorecía la apariencia de su padre casi por completo. Aunque basado en el brillo travieso de sus ojos, no se parecía mucho a su tocayo. Tenían 5 y 4 años y los 2 hijos de Neville eran Harrison y Alice. Neville había insistido en que honraran a Harry de alguna manera al nombrar a sus hijos, ya que él era responsable de los cambios en su personalidad durante sus últimos años en Hogwarts y Alice fue nombrada en honor a la madre de Neville. Sus hijos tenían 5 y 3 años, planeaban tener uno más en él y Lavender tenía un par de gemelos llamados Arthur y James, la forma en que Ron honraba a su padre y amigo de toda la vida, solo tenían 2 años. La mañana pasó rápidamente y se hicieron muchas preguntas, se alegró de que Hermione ya hubiera escuchado mucho de lo que tenía que decir mientras le quitaba parte de la atención. Alrededor del mediodía, convencieron a Harry para jugar un partido de Quidditch. Disfrutó el evento y se alegró de ver que todavía estaba en su juego venciendo a Charlie hasta la snitch a pesar de su cuerpo ahora mucho más grande. Tuvieron un pequeño almuerzo antes de que todos empezaran a salir de la madriguera. Les había contado a todos los presentes sus planes para esa noche y recibió muchos buenos deseos cuando los demás se fueron. Fue agradable para Harry ver a todos sus amigos felices y completos de nuevo, sin guerra que estropeara el momento. El anochecer llegó rápidamente y a la hora señalada, Harry se dirigió al ministerio. Fue recibido tanto por Tonks como por Kingsley. Aparentemente el auror convertido en ministro se negó a quedar fuera de la acción. Harry llevaba una chaqueta de cuero de basilisco que fue confeccionada especialmente para él con la piel del que mató en su 2º año. Cuando regresó a la cámara después de la guerra, descubrió que la criatura todavía estaba en perfectas condiciones y la magia de la bestia la mantenía preservada. También llevaba armaduras de metal y brazaletes mágicamente reforzados que él mismo hizo mientras estaba en Noruega. Tenía la varita de saúco en una muñequera en su brazo derecho y un hacha de acero con barba en su cadera. Su eje tenía aproximadamente 45 centímetros de largo y su borde estaba perpetuamente afilado debido a la magia infundida en el metal. Parecía un mago guerrero y todos los presentes lo miraron fijamente cuando llegó. Bueno, al menos ya nadie mira fijamente mi cicatriz. Antes de que comenzara la lucha, Kingsley informó a todos que se permitía la fuerza letal, pero que debían intentar capturar con vida a tantos como pudieran. Es bueno no tener por una vez un ministro incompetente. Esperaron, mayoritariamente en silencio, a que los de la sangre activaran la alarma que habían puesto en la entrada del departamento de misterios. Justo antes de la medianoche se activó la alarma y 15 aurores más Kingsley y Harry se dirigieron al departamento de misterios.
La alarma fue diseñada para colocar también un rastreador de sus movimientos. Están en el área de investigación y desarrollo del departamento. Tonks susurró con calma. Todos asintieron y silenciosamente se dirigieron hacia esa puerta. Cuando entraron a la habitación pudieron escuchar un bullicio silencioso. Cuando Harry extendió sus sentidos hacia afuera, pudo verlos colocando varios objetos en bolsas mágicamente expandidas, había 30 en total. Transmitió esta información a los demás y rápidamente rodearon al grupo enemigo. Con un gesto de Kingsley se lanzaron los primeros hechizos. Los hechizos de reducto salieron disparados del conjunto de aurores. Intentarían incapacitar una vez que no hubiera tantos que pudieran revivir a sus camaradas caídos. Derribaron a 8 de ellos en la primera descarga y rápidamente vieron un fuego de respuesta. Su enemigo estaba siendo tan feroz como se esperaba, el verde enfermizo de la maldición asesina y el rojo quemado de la maldición Cruciatus volaron hacia ellos. Harry escuchó un grito al otro lado de la habitación y supo que uno de los hechizos había dado en el blanco. No permitiré que hagan más daño. Harry empleó magia de parcel mientras comenzaba a presionar hacia el grupo enemigo. Su número disminuyó rápidamente bajo su ataque. Era una mancha de fuego mágico y acero reluciente. Los aurores acabaron con los pocos rezagados que pensaban huir de su ataque. Cuando solo quedaban 10 sintió que alguien atacaba desde su izquierda justo cuando había atado a otro. Se giró solo para encontrarse con el rostro de Theodore Nott. El hombre frente a él gruñó cuando vio el rostro de Harry. Potter, qué agradable sorpresa. Voy a disfrutar matándote. Harry resistió la tentación de poner los ojos en blanco. Incluso cuando es obvio que han perdido, los sangre pura insisten en su tonta creencia de que de alguna manera son superiores. No creo que eso vaya a suceder, Nott. Quiero decir, Tom Riddle falló en no menos de 6 ocasiones y sé con certeza que no eres rival para el señor oscuro con cara de serpiente. Harry sonrió cuando vio subir el temperamento de su oponente. A partir de ahí comenzó el único duelo verdadero de la noche. Harry probablemente podría haber terminado antes, pero sintió la necesidad de avergonzar al Ponce primero. Así que Harry comenzó a sacar todos los maleficios de primer y segundo año que se le ocurrieron y bombardeó al bastardo con ellos. La maldición de las piernas de gelatina, la maldición para atar la lengua, que detuvo temporalmente la pelea ya que aparentemente el tonto no era 100% competente en el lanzamiento silencioso, incluso lo hizo comer babosas antes de que terminara. Finalmente, después de 2 minutos de jugar con el imbécil, Harry se acercó y clavó su hacha en el muslo de Nott provocando un grito de angustia de su oponente. Le arrancó la espada y luego lo ató con cuerdas rápidamente. La venganza de Harry se mostró un poco en ese último momento, disfrutaba la idea de herir al sangre pura superior con un arma mugle. Miró a su alrededor y se alegró de ver que todos sus enemigos estaban muertos o incapacitados. Harry se volvió hacia Nott y le sonrió al hombre atado. Su antiguo compañero de escuela se enfureció al verlo. Disfruta tu pequeña victoria, Potter, pero algún día tendremos el lugar que nos corresponde en la sociedad. Harry lo fulminó con la mirada. ¿No has estado prestando atención, Nott? Los sangre pura son más débiles que nunca y los inteligentes se están casando con hijos de muggles y mestizos para introducir nuevos genes y poder en sus familias. Todos ellos son traidores a la sangre. Si nunca hubieras derrotado al Señor Oscuro, habríamos tenido la utopía. Harry se rió amargamente en su cara, habría sufrido tortura y tormento a manos de un mestizo que despreciaba a todos y a todo. Nott no tuvo la oportunidad ya que un auror lo puso de pie y lo llevó a permanecer con el resto de los sobrevivientes. Harry se dirigió hacia Kingsley y Tonks, ellos asintieron ante su llegada y sonrieron. Bueno, Harry, comenzó Tonks, bastante obvio que los últimos 12 años han sido buenos contigo, los eliminaste casi todos tú solo. Tonks esperaba que su viejo amigo se sonrojara, pero este no era el Harry de hace 12 años. Bueno, gracias, le guiñó un ojo, los últimos 12 años han sido más que buenos para mí. Kingsley habló, vamos a llevar a los supervivientes para interrogarlos y descubrir si hay alguno que no haya participado esta noche, y luego los enviaremos a Azkaban. La isla ya no era el hogar de los dementores. Estas viles criaturas habían sido expulsadas de Gran Bretaña al finalizar la guerra. Harry asintió, suena bastante bien, ¿perdimos a alguien? Gracias a ti, no lo hicimos. Jenkins fue golpeado con el Cruciatus y Proudfoot necesitará algo de crecimiento esquelético para su brazo destrozado, pero todos estarán bien como la lluvia dentro de una semana. Harry estaba extremadamente complacido de escuchar eso, mientras miraba alrededor de la habitación, algo llamó su atención. Sobre un estante había lo que parecía ser una vela de cristal encendida con una llama negra. Harry se encontró acercándose a la llama como si estuviera aturdido. Detrás de él no se dio cuenta de la pelea que había comenzado. Al parecer, Nott tenía un cuchillo en la manga y se liberó.
Nott atacó al auror más cercano y le arrebató su varita. Ahora, Nott sabía que no tenía esperanzas de escapar, así que apuntó a Harry. Mientras decía las palabras que quitarían la vida al destructor de Voldemort, Tonks lo abordó y obligó a apuntar alto. Harry se giró y vio cómo el hechizo verde se conectaba con un líquido luminiscente verde justo encima de la vela. El recipiente de vidrio que contenía la sustancia se hizo añicos y cayó sobre el fuego negro de abajo. La interacción fue inmediata y violenta. La llama negra explotó y comenzó a fluir alrededor de Harry. No escuchó los gritos de miedo de sus compañeros de lucha ni vio la expresión de triunfo en el rostro de Nott, en cambio, estaba demasiado ocupado sorprendiéndose por la falta de dolor. El fuego continuó extendiéndose por su cuerpo hasta cubrir cada centímetro. Fue entonces cuando llegó el dolor, pero no fue la sensación de ardor que esperaba. En cambio, de repente sintió frío y luego, en un destello de negro y verde, sintió como si lo hubieran arrancado de la existencia en un instante. Fue empujado a través de los muros de la creación desde su propio mundo, aunque todavía no lo sabía. Fue arrojado de cara a la nieve helada. Después de aproximadamente un minuto de simplemente permanecer allí, con cada músculo de su cuerpo ardiendo de dolor, se obligó a levantarse. La primera reacción de Harry cuando se levantó y vio nieve a su alrededor en todas direcciones fue que había sido transportado por la fuerza a Groenlandia o Siberia, pero luego lo vio. Bueno, creo que habría oído hablar de algo así en mis viajes. Una pared de 700 pies de altura hecha únicamente de hielo se alzaba a unos 80 kilómetros de distancia. ¿Dónde diablos estoy?